Ahora, ¿qué pondrías en una nevera? Cosas que quieres recordar, que tienen puntaje alto. Hay una alta probabilidad de que la mayoría, si tuvieran que escoger un versículo, escogerían los versículos más clásicos, como por ejemplo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo que pondríamos ahí. A ver, alguien, alguna promesa que le guste. ¿Cuál? Romanos 8:30. ¿Qué dice? Casi. Te vamos a poner un 6. Un versículo que pondríamos todos sería Josué 1:9. ¿Qué dice Josué 1:9? Pónmelo en la pantalla. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Amén o no? Amén. Tiene trampa. Aquí hay trampa. ¿Lo volvemos a leer? No, el 9 y luego desde el 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le pide 2 cualidades más. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayan. Esto es un versículo de nevera. Ahora, vamos a rebobinar 9 versículos más y vamos a leerlo simplemente del 1 al 9. Primer libro de Josué. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo en orden? Seguimos. 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo siempre imagino esta escena, Dios hablando con Josué como Mufasa hablaba con Simba. ¿Os acordáis? Todo lo que ves es tuyo, hijo. Y le enseñaba la tierra. ¿Os acordáis de esa escena? Desde el río hasta donde están los heteos, allí, aquí, y le da una promesa de posesión. ¿Vale? Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6. Esfuérzate, ahí se lo dice la primera vez, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Versículo 7. Solamente, escucha, segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces, digo conmigo, porque entonces, no antes y no después, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, esto es una parte de la historia que hemos visto muchas veces y que probablemente has conocido, que es la parte de la historia en la que definitivamente, después de errar en el desierto, errantes anduvieron durante 40 años, finalmente Dios les dice: es tiempo de cruzar al otro lado.
Es tiempo de ver las promesas. Ahora, ¿qué había al otro lado? Esa es la gran pregunta. Había algunos pueblos, los eteos, etcétera, todos estos que nombra, pero no estaba... Había algunas cosas que ya estaban hechas, pero había muchas otras que no. Había muchas cosas que Josué no estaba viendo. Había promesas de Dios que aunque él estaba entrando en una tierra que fluía leche y miel, él estaba entrando prácticamente a un desierto, a un lugar en el que había algunos pueblos, pero no estaban las cosas que Dios había prometido. Y esto es a lo que yo le quiero llamar hoy el poder de la imaginación. El poder de la imaginación. Porque cuando Dios le dice a Josué que va a conquistar y que él va a estar todo el tiempo con él, y dice, y estaré contigo como estuve con Moisés, dice, y voy a ir contigo donde sea. Le pide dos cosas. ¿Qué le pide? Que se esfuerce y que sea valiente. Ahora, ¿la valentía qué significa la valentía? Es atreverte a hacer algo que probablemente estás en inferioridad de condiciones para conquistar. ¿Estamos claros ahí? No se necesita ser valiente para cosas obvias. Se necesita ser valiente para conseguir cosas en las que estás en inferioridad de condiciones. Hemos cantado una canción antes que habla de cómo Dios dio su provisión a muchas personas en la Biblia. Hablaba de la viuda de Sarepta, hablaba de ¿quién más? De Moisés con la roca, hablaba de Ana, que era estéril. Inferioridad de condiciones. Dios le está diciendo a Josué y te dice a ti, lo que Dios te quiere dar, para conseguirlo siempre vas a estar en inferioridad de condiciones humanamente hablando. No tiene gracia conquistar cosas que no requieren esfuerzo. Es más, hablan de los círculos de la vida, ¿veis? No sé si habéis visto esos, dice que tiempos difíciles crean hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean tiempos difíciles. Y es un ciclo. Entonces dice Josué, lo que yo te voy a dar es bueno. Estamos en un tiempo difícil y Dios formó hombres fuertes. Pero tienes que ser valiente porque va a haber muchos momentos en los que tú vas a pensar que lo que tienes que hacer no eres capaz. Pero no le dice solamente eso, le pide otra cualidad. ¿Cuál es? La perseverancia. No temas ni desmayes. Y en esta palabra está la clave. Si yo te tengo que advertir que no desmayes, ¿sabes qué te estoy diciendo? ¿Qué creéis que le estaba diciendo Dios a Josué? Sin miedo. Josué, va a ser largo esto. Esto no son 2 días. Si yo te aviso de que no desmayes, y te lo digo varias veces, es porque Josué 1 va a ser difícil, pero Dios va a estar contigo, pero Josué va a ser largo. Este camino no son 2 días. Es más, muchas de las cosas ni las vas a ver. Estás poniendo los cimientos para el futuro. Y yo ayer que me enfrasqué en una búsqueda entré en un mundo en el que no había entrado y me divertí muchísimo. Te quiero poner 2 ejemplos actuales y 2 ejemplos bíblicos. Ayer estuve buscando arquitectos o constructores, gente que ha imaginado cosas que no estaban y las ha llevado a término, ¿no? Y obviamente uno de los edificios más emblemáticos que tenemos aquí en España es la Sagrada Familia. Es un lugar en Barcelona que es una catedral, ¿vale? Ese es uno, pero Natanael buscando me encontré también entre mis ideas con un señor que se llamaba Francisco Hernando. ¿Alguien ha oído hablar de Francisco Hernando? El Pocero. ¿Por qué os reís? Son las 2 Españas. Ahora, quiero hablarte de las 2 edificaciones, tanto de Antoni Gaudí como de El Pocero. El Pocero, aquí vivís algunos en Seseña, ¿verdad? ¿No estáis los de Seseña?
Menudo jardín armó el Pocero en Seseña. Ayer me puse a leer, yo no había leído toda la historia, había oído un poquito. Menudo personaje. El tipo se fue a un pueblo cerca del 2000 que tenía 3.000 habitantes y quería construir 13.000 viviendas. ¿Tú sabes lo que son 13.000 viviendas? O sea, quería que un pueblo, en un abrir y cerrar de ojos, pasara de 3.000 personas a cerca de 60.000. ¿Y sabes lo que le dijo el alcalde? No tenemos ni agua ni electricidad, ni hay manera de hacer esto. Ahora, este hombre, que te voy a leer un poquito su historia, rapidísima, era un hombre muy pobre. Él cuenta su historia que su padre era pocero, él aprendió el oficio de pocero y terminó entrando en el ladrillo español, la especulación, el dinero rápido, que es lo que nos gusta, el dinero rápido, en esta y en otras profesiones que no nombraremos hoy. Rápido. Y este se dio cuenta que dando pelotazos urbanísticos, y se fue, hizo un pelotazo es que hizo en varios lugares, vamos a dejarlo ahí, a sus 20 años construyó el primer edificio, se fue haciendo fuerte, fue construyendo en Villaviciosa de Odón, intentó hacer un pelotazo, no le funcionó, aquí al ladito, o sea, Villaviciosa es por donde venimos, hasta que llegó a Seseña, que era su proyecto brutal. Y le explotó el proyecto en la cara. Prometió 13.000 viviendas, como te he dicho. No llegó a 5.000 de las 13.000 que prometió. De 5.000, los bancos se quedaron con 2.000. Y el tipo, lejos de sentirse un fracasado, como era un caradura de nivel catastrófico, lo que hizo fue una inauguración. Y yo ayer vi las imágenes de la inauguración y sentí vergüenza ajena. Falete cantando, patas de jamón por toda la urbanización. ¿Me puedes poner la urbanización? Tenemos... No, pero esta no es la urbanización. Esto es Seseña. ¿Alguien vive ahí por casualidad, en una de estas? ¿Checho, tú? Madre del amor hermoso. Pues hay una imagen cantando Andy Lucas, poniendo jamones por todos lados, cortando jamón, una verbena absoluta. Y yo te hago una pregunta, esto es, perdón, para los que viváis ahí, ¿esto es bonito o es feo? O sea, tú llegas a un espacio natural y ves esto y ¿qué piensas? El lago es bonito. Es un cambio urbanístico. Quiero que sepas que este señor se convirtió en el señor más rico de España. Tiene el coche más caro de España. Sí. Lo que pasa es que está muerto. Ya. Se murió de COVID en 2020. Tenía el coche más caro de España. Tenía una flota... Yo empecé ayer... Estaba flipando. Tenía una flota de jets. Tenía como 5 aviones privados. Tenía un barco de 65 metros, que se le quedó pequeño y se compró uno de 75 metros. ¿Cuánto hay de punta a punta aquí, Marcos? ¿Cuánto hay de aquí a allí? ¿Cómo? 24. Si de aquí a aquí hay 24, ¿cuántos son 75 metros de barco? De todo. Murió. Ahora te quiero hablar de otra persona. Te quiero hablar de Antonio Gaudí. Antonio Gaudí nació en Reus y es un arquitecto catalán que empezó un proyecto. Ahora, ¿qué cosas tienen en común estas dos historias? Que ambos soñaron algo en un descampado. Había un descampado a las afueras de Barcelona. No sé si me puedes poner las imágenes ahora sí de la Sagrada Familia. ¿Qué es esto de la izquierda? Y empezaron a construir una basílica. Una basílica que se llamaba... Centro de expiación de la Sagrada Familia, se quedó solamente con la Sagrada Familia. Esta obra empezó en 1882. ¿Hay alguien de la época? 1882. Ahora, quiero decirte varias cosas. Ayer encontré un montón de curiosidades de la Sagrada Familia. La primera es que no está terminada. Se prevé que se va a terminar en 2026.
que se cumplen 100 años de la muerte de Gaudí. Es decir, la obra de Gaudí, la visión de Gaudí, la imaginación de Gaudí, excedía completamente su vida. Él era consciente de que no iba a terminar la obra. Y entre todas las curiosidades que leí, dice que preparó 12 arquitectos para explicarles, porque él, aunque dedicó desde los 31 años hasta que murió a los 70 y pico atropellado por un tranvía, formó varios arquitectos para que esta obra siguiese. Y esta obra tiene un montón de cualidades, y solo te las quiero leer por encima, para que entiendas por dónde vamos a ir hoy. Dice, primero, que va a terminar en 2026. Lo veremos. Segundo, Gaudí empezó la obra con un estilo, esto me encanta, era neogótico. ¿Alguien sabe de estas cosas? Yo no, pero neogótico me suena a Batman. Neogótico. Dice, pero que fue evolucionando. Claro, pasa tanto tiempo que los estilos van cambiando. Empezó con un estilo neogótico, pero él tenía una cosa que es muy interesante, y es que como vivió en el campo y era una persona que admiraba la creación de Dios, él decía, esta construcción se tiene que parecer a las cosas que Dios ha hecho en la naturaleza. Y empezó a imitar, si empiezas a ver la catedral por dentro, que os recomiendo que lo veáis, que las columnas no son columnas rectas, son como los tallos de los árboles, como el tronco del árbol. Y cuando entra la luz, el tipo era un genio. Quería que la naturaleza, que lo que Dios había creado, también estuviese dentro de su obra. Dice que también quería que cada torre fuera dedicada a un instrumento musical para que diera música a la ciudad. Cuarto, la piedra de la que se construyó venía de hasta 7 ciudades diferentes, porque era imposible conseguir la piedra en un mismo sitio. Por eso tú vas a ver y no tienen mismos colores, son lugares distintos. 50 tipos de piedras diferentes. Va a ser la basílica más alta del mundo. Él no fue el primero que la empezó otro, eso da igual. Me encanta el 9. No hay 2 piedras iguales. Una de las órdenes que dio Gaudí, aunque se moría, era no se industrializa una obra de arte. Ninguna piedra y siguen tallándolas a mano. No puede haber 2 piedras iguales. No se trata de hacer un pelotazo urbanístico. Gaudí estaba haciendo una obra de arte. Y una obra de arte requiere detalles. Y empiezas a ver los detalles y son realmente impresionantes, en los que no me quiero quedar mucho tiempo ahí, pero te digo el último detalle que resalta National Geographic, y es que Gaudí decidió que su columna más alta, que es la que falta por construirse, no sé si me puedes ayudar con la maqueta de cómo va a ser cuando se acabe. Así va a ser cuando se acabe. Esto no es una imagen real. La torre más alta, que es esta que están construyendo... no, esto está así ahora, ¿no? Esto está así ahora, no. Pónmela... ¿Tienes la...? ¿No? La buscamos. Esta torre, que va a ser la más alta, tiene 50 centímetros menos que el monte de Montjuïc. Y me gustó lo que pusieron. Dijo, la obra del hombre no puede ser más grande que la obra de Dios. Entonces, la montaña que Dios había hecho medía 173 metros y esto va a llegar a 172,5. La verdad que se quedó ahí rozando el palo. ¿Por qué te cuento estas 2 historias? Porque cuando Dios nos manda a caminar en la fe y a construir una iglesia y a construir una familia, te dice 2 cosas: esfuérzate y sé valiente. Esto es a largo plazo. Esto requiere perseverancia. Y en esa perseverancia te vas a encontrar momentos... Mira, este es un poco... lo que está en naranja es lo que falta. Que se termine la torre grande. Y en medio de la construcción de tu vida y de tu familia y de lo que soñamos para el futuro, te vas a encontrar momentos en los que lo que estás haciendo parece no avanzar. Que lo que estás haciendo parece que tarda. Ahora, imagínate la mente de Gaudí
pensando que su mayor obra, aunque este tipo ha hecho un montón de cosas más, como el Parque Güell, la Casa Güell, en Barcelona está llena de sus obras, pero su obra maestra no es que no la vio terminada, es que si la terminan él ya lleva 100 años muerto. No renta. ¿Qué renta más? Ahora yo tengo una pregunta. Del 1 al 10, ¿quién prefiere ser el Pocero, millonario tipo haciendo casas todas iguales, o Gaudí, que murió atropellado? Y fíjate la pinta que tendría, que lo llevaron al hospital de los pobres. En aquella época había hospitales de ricos y hospitales de pobres. Y la pinta que tenía Gaudí era tal que lo llevaron al hospital de los pobres y allí se dieron cuenta que era Gaudí. Y le dijeron, ¿te llevamos al de los ricos? Y dijo, ya, no me queda mucho. Y a los 2 o 3 días murió. No era ostentoso, pero era un genio. En cambio, por el otro lado tenemos a un sinvergüenza, perdón si hay algún familiar o alguien que haya vendido pisos del Pocero, que se dedicaba al pelotazo a hacer cosas que no tenían sentido solamente para ganar él. Uno estaba pensando en el futuro y el otro estaba pensando en el presente. Y eso es lo que le dejó cada uno al otro. El Pocero lo que le dejó a sus hijos fue una deuda con Hacienda brutal, lo estaba leyendo ayer, un problemón impresionante. Y hoy en día, miles de turistas van a ver la obra de Gaudí. La pregunta que haría yo ahora, llevarla al siguiente nivel, es ¿qué tipo de familia quieres construir? ¿Quieres construir una familia rápida? ¿Quieres construir una fe rápida? Porque la realidad es que hacer cosas bien hechas toma mucho tiempo. Por eso Dios le avisa a Josué, Josué, lo que vas a hacer es algo brutal. Vais a constituir la nación de Israel. Y aquí van a pasar muchas cosas, entre ellas que el Hijo de Dios va a nacer aquí, y va a morir, y va a salvar. Y hay una promesa que viene desde antes de que Josué tuviese que mirar un descampado en el desierto, en Judea, y decir, esto va a ser un día una nación. Como nosotros vemos, ahora ponme la foto que he puesto de fondo. He puesto la mitad de la Sagrada Familia y aquí un poquito del día en familia de ayer. Al que le ha tocado salir en la foto le pido perdón, ha sido aleatorio. Lo que estamos haciendo es el poder de la imaginación, el poder de creer en lo que viene para este lugar. Si realmente nos remontamos a cuando llegamos a este sitio era un descampado. Hoy hay mucho más. Pero la idea no es esto. El plan es más lejos y va a tomar tiempo. Y el viernes, el sábado, no es el viernes o el sábado, estábamos viendo un mapa de un auditorio que se quiere hacer allí, con lo cual se va a tener que hacer otra cosa. Pero lo más importante que se va a construir en este lugar son las personas y las familias. Y todo es una excusa para que cada una de las familias sea como un lado de la Sagrada Familia, una obra de arte del Señor. Que cada casa sea el ejemplo de que con esfuerzo, dedicación y con la gracia de Dios se puede conseguir. El problema es que para llegar a eso tienes que ser fuerte y valiente. Tienes que quitarte el miedo. Dice, no temas, pero ¿sabes qué no tienes que hacer tampoco? Desmayar, continuar repitiendo las mismas cosas, edificando de la misma manera. En la guerra civil hubo un problemita, hubo muchos problemitas en la guerra civil. Para esta construcción, y es que pusieron unas bombas y quemaron el taller de Gaudí y se quemaron los planos. Se quemó la idea. Lo increíble de esto es que él ya había explicado a otra gente. Él ya había pasado la información y reconstruido. Imagínate que Gaudí no hubiera hecho eso. Toda esta obra hubiese quedado peor que la del Pocero, porque te quedas medio cortado. Y me parece un ejemplo tan claro de lo que es la vida espiritual. Tú y yo no hemos sido llamados a construir viviendas a tutiplén. Ni siquiera este lugar está llamado a que haya muchos... O sea, entiéndeme por dónde quiero ir. No se trata de cuánta gente viene, sino se trata de qué se está construyendo en la gente que viene. Las iglesias para mí no son exitosas si va mucha gente o poca. Las iglesias son exitosas si Cristo está siendo moldeado en nosotros o no.
y hay gente que es capaz de discipular a mucha gente, Dios los bendiga, y nosotros podremos llegar hasta el punto en el que sepamos los nombres de todo el mundo y podamos seguir edificando a Cristo en los corazones. Hablaba con un amigo esta semana que tomamos un café y justamente empezamos a hablar de eso. El problema son las expectativas de las comunidades cristianas, de las iglesias. La expectativa de crecer mucho está bien, pero si no creces mucho, entonces lo estás haciendo mal. Cuando la expectativa es la formación de las personas, que Cristo, lo que dice la Biblia, ser menos yo y más Cristo, y que cada vez puedas ver en los demás que eres menos tú y más Cristo, eso está creciendo. Y Jesús, Mateo 7, después de dar un montón... El Sermón del Monte es una delicia y tiene cualquier cantidad de predicaciones. Cuando termina Jesús su prédica más larga, porque hay un montón de puntos, ¿sabes cómo la termina? Mira cómo termina diciendo. Mateo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues, después de toda esa prédica, que oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hasta aquí todo bien. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Esta historia, ¿cuántas veces la hemos oído? Activamos la imaginación. ¿Alguien ha visto una casa en la playa? No en la playa, a pie de playa, en la playa. ¿Alguien alguna vez ha visto una casa en la playa? ¿Has visto casa o es una carpa? ¿Habéis visto carpas en la playa? ¿Chiringuitos de madera? ¿Habéis visto una casa en la arena de la playa? No es posible. O sea, cualquier persona con 2 dedos de frente dice, aquí solamente podemos construir, ni siquiera construir, poner una carpa o un chiringuito de madera que prevés que si llegase a subir la marea se lo lleva por delante y no tienes una pérdida. No hay más. Las casas caras están cuando llegas a tierra sólida, un poquito más atrás. ¿Sí estamos bien? Lo que Jesús no te está diciendo aquí, que lo obvia, pero está en el dato, cuando activamos la imaginación, es: ¿has construido alguna vez una casa encima de una roca? Vamos a imaginar que somos constructores. Somos los poceros de Navalagamella. El esfuerzo que requiere hacer los cimientos en una roca es infinitamente mayor que montar una carpa. Ya no hablamos de la construcción. Simplemente el hueco que hay que hacer para que entre la casa, en ese rato, tú puedes ver cómo otro tipo que está montando carpas ha montado 300 carpas. Exactamente. Jesús, cuando te dice, el que hace mis palabras está poniendo la casa sobre la roca, no te está diciendo, tú estás pensando, hay que poner la casa sobre la roca, hasta nombres de iglesia, de unos amigos que tengo yo que tienen una iglesia que se llama así, casa sobre la roca. Ah, qué fácil. No, eso quiere decir que es el triple de tiempo o más. Lo que el Pocero hace 13.000 viviendas, Gaudí no termina ni una iglesia. La pregunta es, ¿qué ve la gente, qué vienen a ver los turistas cuando vienen a España? ¿La obra del Pocero o la obra de Gaudí? ¿Por qué? Si la obra de Gaudí no está ni terminada. ¿Por qué es una obra maestra? Tú y yo somos una obra maestra. Nuestras familias son una obra maestra. Irregulares. Una de las cosas que dice la historia de Gaudí es que a medida que él iba estudiando, porque él empezó este proyecto con 31 años, aprendía nuevos estilos y el tipo, en vez de tirar abajo la iglesia y empezarla a nuevo, iba cambiando los estilos. Y cuando yo leía esto decía, la fe es exactamente eso. Cada semana, cada mes, Dios nos va dando herramientas en su palabra y probablemente cosas que hacías hace tiempo van cambiando a medida que sube el edificio. Eso no quiere decir que antes
eras mejor o peor, es que a medida que Dios te va dando herramientas y vas escuchando la palabra de Dios y Dios te habla para tu familia. Pues la semana pasada que habló mi padre de las mujeres y de la pareja, yo tenía gente detrás que a medida que iba diciendo cosas de un lado del otro, hablaba que el hombre tenía que ser bueno con la mujer y yo escuchaba voces femeninas, amén. Y luego decía, y la mujer sométase al marido, y decía el marido, amén. Amén. Pero cuando tú vas escuchando esas cosas, si no las llevas a la práctica, no sigues construyendo, se pierde el concepto de la iglesia, de la edificación de la iglesia. Si simplemente te emociona, pero no las pones por obra, eres un pocero. Todo sin esfuerzo, todo igual. Este tipo, ¿sabes por qué era tan agresivo con los alcaldes? Si tenéis un rato para ver la historia del pocero, hacerlo, porque es maravilloso. Porque él tenía los ladrillos hechos, él tenía todo para llegar y casa. Y Jesús dijo, eso no vale para nada. ¿Por qué? Porque las cosas bien hechas toman tiempo y nos cansamos de edificar nuestra vida, nos cansamos de edificar nuestra casa, encontramos que es más fácil dejar de corregir a los hijos porque ya tienen 14, 15 años, y ya qué hago con ellos, porque es cansado, porque cuando tenían 3 años y los corregías, por lo menos el niño se quedaba donde lo ponías. Ahora te contesta y te cansas. Y como te cansas de hacer el bien porque es largo, es que llevo muchos años repitiendo lo mismo, entonces tu casa pasa de ser una obra de arte a ser un pelotazo urbanístico. Cuando nos cansamos de repetir, Pablo decía, no me canso, pero no porque Pablo no se cansara. ¿Tú crees que no es cansado repetir las mismas cosas todo el tiempo? Madres del mundo, ¿es cansado o no es cansado? Es muy cansado. Pablo dice, no me canso. No es que no se canse, es que Pablo creo que tenía la misma manera de pensar que tienen los grandes artistas. Tenía el poder de la imaginación, el poder de ver una obra terminada, el poder de decir, sabes que ahora mismo la cosa no está como yo esperaba, pero yo creo que esto va a acabar siendo una obra de arte. Y para que esto sea una obra de arte, necesita cumplir normas del artista. Y como yo creo que Dios quiere construir en nuestras familias cosas hermosas, yo tengo que tener muy en cuenta lo que Dios dice. Fíjate que cuando hablamos hace varias semanas de prestar atención, una de las cosas que más me llamó la atención siempre que hay una prédica la gente devuelve cosas con las que Dios le habla y se queda. Y a muchos les pasó con el tema de la atención de los niños. Y hablaba con Dango el viernes. Dice, es impresionante, le tenemos juegos, pero ve la tele y los ojos se le van a la tele. ¿Cuánto tiene tu niño? ¿3 meses? 3 meses. Está todo hecho para que Dan pierda la batalla con la tele. Porque un ratito te aguantas, pero si terminas viendo que dándole el iPad se acabó el lloro, el iPad es más fácil. Y la guerra, o sea, tú te tienes que esforzar y ser valiente porque estás en inferioridad de condiciones. Porque aunque tú intentes quitarle las pantallas, agarras un niño y te ven el reloj. Y como ahora el reloj también se ilumina, lo primero que hace que es el reloj. Ahora, Josué 1.9, lo volvemos a leer. Toma, esta es la que me gusta. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La calidad de las casas que Jesús te habla, de los hogares, no es qué bonitas o qué feas son, sino cómo soportan los vientos y las pruebas. Ahora, te lo voy a poner en otro ejemplo. El mejor boxeador, ¿a alguien le gusta el boxeo? Es un deporte mejor, me alegro que no os guste. Es un deporte de pegarse, pero con normas. Yo nunca he entendido cuáles son las normas. ¿Cuál es el mejor boxeador? En vuestra opinión, ¿quién sería? No nombre, sino qué cualidades debe tener el mejor boxeador. Ernesto, a ver, que te veo muy puesto. ¿Qué dices? Me estás hablando en inglés, tío. Yo cuando predico solo en español. Necesito centrarme.
¿Cuáles son las cualidades de un buen boxeador? Fuerza, tener técnica, agilidad. ¿Tú sabes que el mejor boxeador no es el que más fuerte pega? El mejor boxeador es el que más fuerte le pegan. Tú vas a ganar la batalla dependiendo de los puñetazos que seas capaz de recibir, no de los que seas capaz de dar. Porque quiero que sepas que cuando boxeas profesionalmente, boxeas contra un tipo que también sabe pegar. No estás boxeando... claro, si viene un boxeador... Yo me acuerdo cuando grabé el videoclip de Fácil, que también os recomiendo que lo veáis, así le hacéis unas visitas, trajimos un boxeador profesional, que está ahí en el vídeo, el tipo estaba cuadrado. Y entonces, cuando hacíamos fotos y tal, él de broma me hacía así, yo siempre decía, que yo no sé pegar, y así, ¿sabes? Me pega, me parte las costillas. Y yo le preguntaba, tío, ¿tú por qué boxeas? O sea, porque, a ver, es verdad que ganas, pero cuando pierdes, o sea, tú vas a que te peguen. Es un plan que no mola, o sea, ¿a qué vas? A que me rompan la cara. Y dice, los golpes no me duelen ya. Me encanta recordar eso. Jesús dice, no eres el mejor cristiano, no es el que sabe muchas cosas, es el que tiene su casa sobre la roca y sabe recibir los golpes, y sabe recibir los desánimos, y sabe recibir que en su casa las cosas no van como están, y se mantiene firme. ¿Cuántos de aquí sois del Barça? Levantadme la mano, nos vamos a reír. El miércoles. Decidme la verdad y ser honestos, y si no, no habléis. Está Dios aquí en medio. Cuando el Manchester City, después de pegarle una paliza como yo llevaba años en mi vida sin ver que nos daban, iba ganando 3-0, ¿estabais todavía preocupados, sí o no? Cuando ese balón dio en el larguero de Kroos, ¿estabais preocupados, sí o no? Porque sabéis que el Real Madrid puede ser peor, pero que sabe recibir golpes. ¡Ah, amigo! Las casas no son buenas o malas dependiendo de lo que tienen por fuera, sino de tu fe, si eres capaz de mantenerte en los golpes. Jesús dice, el que hace la casa sobre la roca, vienen vientos, vienen golpes, vienen desánimos, vienen, vamos a llamarle rebeldías, vienen problemas de cualquier tipo. Y hay un tipo de personas que, como tienen una carpa, que su fe no está pensada en largo plazo, sino quiero hacerme rico, quiero que me vaya bien. Yo me acerco al Señor porque me ha dejado mi novia o mi novio y me siento muy mal y a ver si se me sana esto. Y empiezas a crear una relación con Dios de pelotazo urbanístico, de quiero cosas rápidas, me quiero que me vaya bien. Y en el momento en el que te pasa algo grave de verdad, tu fe se va. No eres boxeador, no te sabes llevar golpes. Entonces pierdes la batalla con tu familia, pierdes la batalla con tus hijos porque no estás dispuesto a llevarte golpes. Cuando el chico te dice, me quiero ir a la calle, un día y otro día, y empieza a quemar lo que tú creías que estabas construyendo, como tú te mantengas firme, va a determinar si esa casa está sobre la roca o no. Por eso Jesús le dice a Josué, Josué, vas a tener que ser valiente, pero te lo vas a tener que tomar con calma. Porque esto no va a ser una guerra de un día, ni de 2, ni de 3, ni de 4. Por eso si tienes 2 cualidades, que es que no temes y no desmayas, vas a ver la obra terminada. Y a mí me encanta pensar que mientras el Señor viene, ¿qué estamos construyendo nosotros? ¿Dónde está nuestra imaginación? El poder de nuestra imaginación. ¿Qué has soñado tú para tu vida y para tu familia? Ahora, porque quizás el problema está en lo que te estás imaginando. El problema está en que tú eres un pocero de la fe. Esto puede ser un buen término, un pocero de la fe. Yo creo que quiero mucho dinero muy rápido para que mis hijos nunca sufran y vivan y termina dejando... Los hijos del pocero se van a tener que exiliar en Marruecos, en algún lado. O estás pensando en dejarle algo que vale la pena visitar. Algo que vale la pena ir a ver. Y yo le pedí a Cristian que me hiciera estas 2 imágenes, porque a mí me encantaría que cuando la gente venga a este lugar, lo que vea es gente muy distinta, pero que vea una obra de arte. Que vea familias
son capaces de llevarse golpes, pero que se mantienen firmes en la fe, que son capaces de repetir lo mismo, de seguir cortando la piedra de la misma manera. Ahora, hoy en día no tiene ningún sentido lo que están haciendo en la Sagrada Familia, cuando todo está industrializado. ¿Qué hace? Creo que es un japonés o un asiático, que se dedica a la piedra. Hoy en día no tiene sentido que tú y yo sigamos repitiendo, no, pero si es que eso ya no se lleva. ¿Qué es lo que no se lleva? No se lleva nada de lo que está en la Biblia hoy en día. Claro que no se lleva. Pero es que Dios te manda que te esfuerces y seas valiente. Porque el final vale la pena. Para eso hay que ser constantes. Leemos 2 capítulos más, 2 textos más y nos vamos. Segunda de Reyes 13. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo las manos sobre las manos del rey. Un momento muy Titanic, pero con un arco. Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y cuando tiró él, dijo Eliseo: saeta de salvación. Es que se me ha cambiado para arriba y me he perdido. Saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Israel estaba en una guerra contra Siria. El rey de Israel va a consultarle al profeta. Entonces le dice: tira con el arco. Y le dice en fe: esto es salvación para Israel. Sí, saeta de salvación contra Siria. Y le volvió a decir: perdón, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. 18. Y le volvió a decir: toma las saetas. ¿Qué son las saetas? Flechas. Y luego que el rey de Israel las tomó en su mano, le dijo: golpea en la tierra. Toma unas saetas, ejemplo claro, con una saeta, pega a la tierra. Y el rey de Israel pega en la tierra. Dice, y luego tomando él las saetas, el rey de Israel las hubo tomado, golpeó la tierra. ¿Y cuántas veces la golpeó? 3 veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieses derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. ¡Ostras, que se lo hubiera dicho! ¿No? Fíjate, y es muy bonito esto porque la Biblia enseña que los hijos son las flechas que los padres lanzan. Y cuando dice al rey golpea, no es una cuestión literal, o a veces sí, depende del caso, no me voy a meter en ese jardín. Es que le he dado 3 veces y ya está. Es que lo he intentado y ya está. Y Dios a través del profeta le dice a Eliseo que le diga al rey de Israel. Dios le dice a Eliseo que le diga al rey: si le hubieras dado, si hubieras insistido más, si en vez de darle 3 le das 5, 6, si en vez de decir no puedo más, aguantas, hubieses vencido a los enemigos de Israel. Que no nos pase a nosotros que por cansarnos hemos sido valientes de aceptar la palabra de Dios, hemos sido valientes, y yo considero que todas las personas que estáis aquí sois valientes de la fe, porque vivimos en un mundo en el que todo te empuja a alejarte del Señor. Somos valientes porque creemos en un mundo de incredulidad, que sigue habiendo un Dios que está por encima de todo y que su palabra es viva, es eficaz y que tiene poder para cambiarnos y que tiene poder para cambiar nuestras familias y que hay sanidad en el nombre del Señor. Pero hay que ser determinados, hay que aguantar, hay que hacerlo una y otra vez. No 3 y cansarme. ¿Y cuántas son las que hay que dar? Lo que le está diciendo el profeta al rey de Israel es: no seas flojito, esfuérzate y sé valiente. Lo que Dios nos dice es: esfuérzate y sé valiente, vuélvelo a hacer, sigue intentándolo. Y te puede venir una guerra, te puede venir que se te queman los planos, puede venir, pero tú tienes que mirar la obra terminada. Tú tienes que, y no hay un nombre más para mí perfecto para lo que tú tienes que ver. Tú tienes que ver la Sagrada Familia, que es la tuya, la que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Eso es lo que es sagrado. Ahí no hay ninguna expiación, aunque es un sitio precioso al que te recomiendo ir si te gusta la arquitectura.
Hoy tú y yo somos las piedras sobre las que Cristo edifica su iglesia. Terminamos con 1 de Pedro 2, del 4 al 8, y nos ponemos de pie mientras lo leemos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo a Sión, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Cristo es la roca en la que hay que edificar. Su palabra, sus promesas. Tú y yo somos piedras vivas, dice. Somos lo que Dios soñó, pero también Dios es consciente de que las cosas bien hechas toman tiempo. Josué, no desmayes, tranquilo, Él proveerá. Él va a proveer lo que tú necesitas en cada momento. Me encanta, y termino con esto, cómo se financia la construcción. Dice que Gaudí hizo primero una fachada para que la gente viera que eso iba a ser brutal. Y luego empezó a recaudar dinero porque todo lo de atrás estaba vacío. Yo creo que el Señor, cuando conocemos al Señor, vemos cosas que nos enamoran, pero todavía hay mucho que construir detrás. Es la manera en la que el Señor nos deja ver el futuro, en el que te dice, mira la tierra prometida. Pero claro, Josué estaba viendo una tierra prometida que era una fachada nada más, detrás no había nada, lo que había eran gigantes, había guerra, había problemas, había calor, había moscas, había un pueblo que se quejaba, etc., etc. Y entonces la gente empezó a ver la fachada y dijo, ¡guau! Yo quiero donar para eso. Y hoy en día se financia porque hay miles y miles de turistas que vienen a ver una obra no terminada, y con ese dinero lo van terminando. Pues quizás por eso van lentos, tienen que subir la cuota. No somos obras terminadas, somos obras en construcción. Pero no somos buenas obras, buenas construcciones. Nuestras casas no son buenas si no somos capaces de llevarnos los golpes de la vida, si no somos capaces de pelear las guerras, si no somos capaces de recibir los golpes y mantenernos firmes. Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo. Yo creo que el Señor va a estar con cada uno de nosotros y te está diciendo hoy, no temas, pero tampoco desmayes. ¿No ves todo? Hay mucho en la imaginación, pero hay poder en la imaginación. Lo mismo que imaginó Dios cuando Jesús, estando en la cruz, ¿qué vería? Vería vidas. Vería tu vida, vería la mía. No tiene ningún sentido que Él estuviera siendo crucificado si no estuviese viendo una obra terminada y dices, me sacrifico porque vale la pena por eso. Y eso somos nosotros. Hay que insistir. Hay que ser perseverantes. Hay que seguir cortando la piedra de la misma manera. Hay que atenerse al plano original. Qué desastre sería que alguien llegase y cambiase los planos de Gaudí por los planos del Pocero. Muchas risas, pero eso es lo que hacemos. Cambiamos los planes de Dios por los planes de la Agenda 2030, vamos a llamarle.
por los planes de la sociedad. Lo que nos digan es lo que es. Y Dios tenía un plano impresionante, pero preferimos cambiarlo. Es más rápido ese. Señor, queremos apegarnos a tu palabra. Le decimos a nuestro corazón, no te afanes. Nuestra esperanza es firme, no es rápida, es firme. Creemos que lo que tú nos has entregado es una obra de arte, que cada una de nuestras familias es una obra de arte, que este lugar es una obra de arte en el que no hay piedras de construcción, hay piedras vivas. Hay piedras que demuestran la grandeza de Dios, la misericordia, que están en construcción, que van aprendiendo en el día a día, que cada día van levantándose sobre la palabra de Dios. Que reciben vientos, que reciben golpes, que se desaniman, pero que recuerdan que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del que vive por los siglos, que Él fue el que nos amó, nos diseñó, nos predestinó para estar con Él. Y estamos seguros en la esperanza de que el que empezó en cada uno de nosotros la buena obra la va a terminar. Y vamos a ser constantes. Vamos a seguir haciendo las mismas cosas, diciendo las mismas cosas, corrigiendo de la misma manera. Queremos ver la obra terminada. No nos vamos a cansar. No nos vamos a cansar de hacer el bien. No nos vamos a cansar de creer. Nuestra esperanza está en el nombre de Jesús.